luchaban descalzos, vestían ropas raídas. Muchas veces se alimentaban solo de lo que encontraban en la manigua. Eran campesinos, eran esclavos liberados, eran mujeres y hombres libres que con machetes y coraje desafiaron al Imperio español. Esta es la historia de un ejército desigual que logró derrotar a uno de los ejércitos mejor preparados de su tiempo. El cuadro era la formación clásica del ejército español, soldados cerrados en círculo, con bayonetas al frente, una táctica casi impenetrable en Europa. Pero en Cuba, los mambises lo rompieron con astucia, cargas rápidas de caballería, machetes brillando en el amanecer y ataques sorpresivos por los flancos. Lo que parecía invencible en manuales militares se desmoronaba frente a la velocidad y el coraje de los cubanos. Cada cuadro roto fue un recordatorio de que la guerra en Cuba no seguía reglas europeas. Para detener a los rebeldes, España levantó enormes líneas fortificadas llamadas trochas, con trincheras, torres y alambradas. Pero los mambises siempre encontraban la forma de cruzarlas. De noche, disfrazados de campesinos, avanzaban entre sombras. A veces sobornaban centinelas con tabaco o ron. En otras ocasiones, atacaban con rapidez para abrir una brecha. Ninguna barrera pudo detenerlos por mucho tiempo. La trocha, símbolo de control español, se convirtió en prueba de ingenio mambí. Cada cruce exitoso era una humillación para el imperio. No eran caballos imponentes ni elegantes como los europeos. El caballo criollo era pequeño, resistente y perfecto para la manigua. Podía recorrer largas distancias sin descanso, adaptarse al clima húmedo y sobrevivir con pocos recursos. Montado por un mambí, se convertía en un arma veloz, capaz de atacar y desaparecer en cuestión de minutos. Más que simples animales, estos caballos fueron compañeros inseparables, parte esencial de la movilidad que hizo del ejército libertador un fantasma indomable para los españoles. Los mambises entendieron pronto que no solo luchaban contra soldados, sino contra un imperio sostenido por el azúcar, y así nació la tea incendiaria. Prendían fuego a cañaverales, ingenios y haciendas para cortar el sustento económico de España en Cuba. El humo de los campos en llamas era una señal de resistencia y un golpe directo al corazón colonial. Para los hacendados era devastador, pero para los patriotas era una táctica necesaria. Mejor tierra quemada que tierra en manos del enemigo. En la manigua, cada recurso contaba. Los mambises aprendieron a fabricar cartuchos, a fundir balas con plomo recuperado e incluso a reparar fusiles con herramientas improvisadas. Nada se desperdiciaba. Muchas veces recogían las municiones disparadas por el enemigo para reutilizarlas en sus propias armas. Ingenieros sin título, pero con ingenio. Con cada proyectil recuperado y cada fusil arreglado, demostraban que la independencia no dependía de fábricas lejanas, sino del ingenio criollo que convertía la escasez en fortaleza. Los españoles vivían en constante tensión. Los mambises atacaban en momentos inesperados, durante tormentas, al amanecer o en medio de fiestas religiosas. El objetivo era romper la rutina, sembrar miedo y demostrar que no había lugar seguro. Estos ataques cortos y violentos desmoralizaban a los soldados, que nunca sabían cuándo ni dónde golpearía la próxima carga. La sorpresa fue un arma tan poderosa como el machete, porque mantenía al enemigo siempre alerta y siempre cansado. La estrategia mambisa fue clara desde el inicio. No podían ganar en batallas largas, así que convirtieron la guerra en un desgaste constante. Atacaban rápido, se retiraban antes de ser rodeados y volvían a golpear en otro lugar. Era como luchar contra un fantasma. Esta táctica de guerrilla total desangraba a un ejército español que nunca lograba forzar una victoria definitiva. Cada día en la manigua era una batalla psicológica, donde los españoles perdían fuerzas y los mambises ganaban confianza. Mientras los españoles vestían uniformes llamativos, los mambises se confundían con la selva. Ropa de campesino, colores apagados y sombreros de yarey los hacían casi invisibles en los cañaverales. Algunos peleaban descalzos, moviéndose en silencio entre la maleza. Era la guerra de la invisibilidad. El enemigo podía estar a unos metros y no detectarlos hasta que ya era demasiado tarde. Ese camuflaje natural, improvisado y humilde se convirtió en uno de los secretos más efectivos de la resistencia. La guerra no solo se libraba en la manigua. En las ciudades, los mambises tenían espías que informaban sobre movimientos de tropas españolas. Comerciales, músicos, campesinos disfrazados, pasaban mensajes ocultos en cartas familiares o incluso en partituras musicales. Lo que parecía inocente escondía información vital para los jefes de campaña. Esa red silenciosa de colaboradores urbanos fue fundamental. Gracias a ellos, la manigua siempre supo lo que ocurría en el corazón de las ciudades coloniales. Para muchos combatientes, la independencia era más que política, era casi un mandato sagrado.
Antes de entrar en combate, algunos juraban luchar hasta la muerte por Cuba libre. Ese juramento se repetía en campamentos, al pie de las banderas y en medio de la selva. No todos sobrevivieron para ver la libertad, pero su palabra quedó grabada en la historia. El juramento Mambí no fue solo una promesa, fue el espíritu de una nación que no aceptó cadenas. Los mambises no fueron un ejército al estilo europeo, fueron campesinos, esclavos liberados, mujeres y hombres sencillos que, armados con machetes y valentía, desafiaron a uno de los imperios más poderosos de su tiempo. Con ingenio cruzaron trochas, con fuego quebraron la economía colonial y con juramentos sagrados mantuvieron viva la esperanza de una Cuba libre. La suya no fue solo una guerra militar, sino también cultural y espiritual. Una lucha que trascendió generaciones y se convirtió en símbolo eterno de resistencia. ¿Era Tropicana el cabaret más popular de Cuba durante los años 50? En el corazón de La Habana, entre palmas y estrellas, existe un lugar que no solo fue escenario de espectáculos inolvidables, sino que también marcó una época y definió un estilo, el cabaret Tropicana. Dicen que Yarini fue el más guapo de todos, pero en los callejones y en las esquinas, se susurra que hubo otros igual o más temidos. Hoy te traigo 3 nombres que, tal vez, le disputaron el trono o solo vivieron en la leyenda. Antonio Maceo, conocido como el Titán de Bronce, fue uno de los líderes más emblemáticos de la Guerra de Independencia de Cuba. Su valentía, estrategia militar y liderazgo lo convirtieron en un símbolo de resistencia y en un objetivo constante para sus enemigos. Hoy exploraremos los intentos más impactantes por acabar con su vida. En las profundidades de la manigua cubana, donde el machete y el fusil escribieron la historia de un pueblo en lucha, existió un código de honor no solo frente al enemigo, sino entre los mismos combatientes mambises. Hoy exploraremos una faceta poco conocida de las guerras de independencia de Cuba.